Noches a todos. Es un lío hacer en mi escritorio porque por un montón de cosas de luz, así tengo una lamparita aquí porque no da mi cuarto realmente para estas reuniones virtuales, pero sí tengo la comodidad del escritorio, así que prefiero hacerlo aquí y hacer los mil y un malabares, aunque sea para, para hacerlo. Buenas noches a todos, otra vez, a los que se han podido conectar. Y les animo, ¿no? Este es el tiempo más importante, así que bueno, si están cansaditos, si se están acomodando ya para dormir, vayan al baño rapidito, mójense la cara y como hicimos el anterior sábado también, los que estén ahí agarren un lapicerito, un, una hojita para anotar. Aquí está Diego conmigo, yo le voy a dar una hojita, un lapicero, para que tomemos apuntes, porque es importante tomar apuntes. Uno para no distraerte, otro para recordar lo que se dijo y para mantenerte ahí atento con lo que voy diciendo, con lo que va diciendo la persona que enseña los sábados, ¿no? Así que, bueno, vamos a orar antes de empezar, ¿sí? Oramos. Gracias, Dios, porque nos has dejado la Biblia, tu palabra, para que conozcamos tu voluntad, es decir, qué es lo que quieres. Gracias, Dios, porque nos has dejado tu espíritu vivo en nosotros, que nos llena de poder, Dios, para mostrar a Cristo, para reflejar luz, Dios, y para entender la Biblia también. Gracias porque nos has hecho parte de tu cuerpo, de la iglesia, y esta noche, Dios, te pido que seas hablando a cada uno de nuestros corazones. Queremos realmente escucharte, salir desafiados, tomar decisiones, no simplemente ser oidores y que se nos olvide la semana que viene. Por eso, Dios, disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra esta noche. En el nombre de Jesús, háblanos. Amén. Amén. Espero que esa haya sido tu oración realmente. Espero que estés allá con tu lapicero ya bien acomodado para prestar atención. Entonces vamos a hacer esta parte un poco activa, ¿sí? Y también rapidita. Hemos estado viendo una serie, hemos empezado una serie hace unos sábados que se llama, alguien que se desmutee y que lo diga. ¿Cómo se llama la serie que hemos empezado a ver? Nadie. Perfeccionando. Ahí, Annelies, salvó a Annelies. Perfeccionando la santidad. Vimos que la santidad, a ver, alguien rapidito que diga qué es la santidad. Hemos definido la santidad. ¿Qué hemos definido la santificación? ¿Qué es la santificación? ¿Es el proceso para ser más santos? Claro, es el proceso para ser más santos. Muy bien, y ese proceso trata de apartarse para los propósitos de Dios. Eso es lo que significa santificación, apartarse para los propósitos de Dios. Empezamos hace 2 sábados a ver los medios que Dios ha provisto para santificarnos, ¿sí? Para lograr la santificación en nuestras vidas. El primer medio que vimos fue Escrituras. el Espíritu Santo. Espíritu Santo. El segundo medio que vimos el sábado pasado sí es el que dijo Nito, las Escrituras, la palabra de Dios. Y este sábado vamos a estar estudiando, como ya sabrán, el medio que Dios ha dispuesto para santificar a cada uno de nosotros, que es su cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Jesús. Así que vamos a ver a la iglesia como el medio para santificarnos. ¿Sí? Hasta ahí, claro. Y bueno, esa fue la parte participativa. Para que ustedes estén ahí atentos, recuerden lo que hemos estado viendo un poco. Este tiempo de virus y encierro acá en casa y ustedes allá en sus casas, me ha enseñado a mí, ha revelado una verdad interesante y les voy a decir cuál es esa verdad, ¿sí? Que la iglesia no es el local donde nos juntamos cada domingo, sábado o miércoles o cada que haya reunión.
La iglesia somos las personas que nos juntamos cada domingo, cada sábado y cada miércoles. La iglesia somos personas. Tú y yo somos iglesia, como escuchábamos en la canción. Somos iglesia. Tú y yo somos iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Ayer estaba hablando con mi primo, Javier, y quise hacerle esta pregunta. Y le dije lo siguiente: Javierito, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando digo iglesia? Y él me respondió, La Florida, me dice, que es el nombre de la iglesia a la que él va, La Florida. Y yo le digo, y más específicamente le digo, me dice, las personas, me dice, las personas. Claro, porque la iglesia son personas. Son personas. La iglesia es el cuerpo de Jesús y ese es uno de los objetivos que vamos a estar estudiando esta noche. El objetivo con el cual nos vamos a ir es el de entender que la iglesia no es un edificio, no es un edificio físico hecho con ladrillos, sino es un conjunto de personas con algo en común. Acompáñenme al libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Voy a leer versículos 1 al 6. ¿Están ahí? Voy a dar unos segundos más. Efesios capítulo 4. Voy a leer del 1 al 7 y luego voy a leer del 12 al 16. Dice lo siguiente. Pablo está escribiendo a la iglesia en Éfeso y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, dice. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, dice, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Leí este pasaje para que entendamos. El pasaje dice de manera clara qué es la iglesia: un conjunto de personas con algo en común, una esperanza en común, un Dios en común, un bautismo en común, un Salvador en común, ¿sí? Cuando hablamos de iglesia, hablamos de personas que han sido colocadas dentro del cuerpo de Cristo al creer en Él como Salvador. Y sabemos que Cristo es la cabeza. Hablamos de un conjunto de personas que de manera activa descansan en el poder de la Biblia y del Espíritu Santo para ser edificados, como dice ahí. Primera de Pedro, no lo busquen, yo lo voy a leer, pero dice algo hermoso en cuanto a la edificación, el crecimiento, que tiene que ver con el propósito de la iglesia. Primera de Pedro,
capítulo 2, versículo 4, dice, acercándoos a él, ¿no? Nosotros, a él, acercándoos, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tú y yo, repito, somos miembros del cuerpo de Cristo. Tenemos un propósito, tenemos la responsabilidad de edificar la iglesia, de edificar el cuerpo. Somos parte de una función activa y constante, la cual es santificarnos los unos a los otros. ¿Se acuerdan? Hemos estado estudiando los domingos, hace unos domingos atrás, el libro de Filipenses, ¿sí? Dijimos que muchas personas se frenan o dejan de hacer la voluntad de Dios, de hacer lo que Dios quiere, porque hay muy pocas personas que constantemente nos recuerden nuestro propósito, identidad y función como miembros del cuerpo de Jesús. En otras palabras, como cuerpo dejamos de edificarnos y santificarnos unos a otros cuando dejamos de recordarnos los propósitos de Dios. Lo repito, cuando nosotros dejamos de recordarnos unos a los otros los propósitos de Dios para nuestras vidas, los propósitos por los cuales nos salvó, es allí cuando nosotros dejamos de edificarnos, de santificarnos, de cumplir con el propósito por el cual Dios nos hizo su cuerpo. ¿Saben? Tú y yo somos medios por los cuales Dios quiere santificar su cuerpo y nos ha hecho a cada uno participantes de esta labor. Cada uno debe apartar al otro para los propósitos de Dios, recordándole constantemente su función, propósito e identidad como parte del cuerpo de Cristo, como hijo, como hija de Dios, como iglesia. Escuchen, cuando no tenemos en claro qué es la iglesia y la iglesia somos nosotros, o cuando no tenemos en claro cuál es el propósito de ella, es decir, cuál es nuestro propósito al ser parte de la iglesia, difícilmente vamos a vernos como medios para santificarnos. Difícilmente tú y yo nos vamos a ver como un medio por el cual yo pueda santificarme, apartarme para el concepto bíblico de iglesia claro en nuestra mente. Como iglesia, como cuerpo, dejamos de cumplir nuestra función, que es santificarnos, lo repito, y también ser luz al resto del mundo. Repito, la función de la iglesia es apartarnos, recordarnos, orientarnos los unos a los otros cada día a hacer lo que Dios hizo con nosotros y lo que Dios quiere que hagamos. Sed, pues, imitadores de Dios. Cuando nosotros que somos el cuerpo de Cristo, no entendemos que somos el cuerpo, cuando no entendemos que nosotros somos la iglesia, corremos el riesgo de esperar al domingo e ir al local con la esperanza de crecer un poco, cuando el crecimiento tiene que ser algo de cada día, algo uno a los otros, unos con los otros, cada día, porque somos iglesia. Y corremos el riesgo de esperar al domingo y decir, el domingo voy a ir a la iglesia y voy a crecer un poco, cuando no tenemos en claro que somos la iglesia. Entonces, si se van hoy, si se descomunión, entendiendo que ustedes son la iglesia, que ustedes son parte de la iglesia, yo estoy feliz. No es
el edificio, no es el local, somos tú y yo, partes, miembros del cuerpo de Jesús. Yo les voy a contar algo un poco gracioso. No sé si ubican, espero que sí ubiquen, pero hay unas esponjas de baño, ¿ubican? Que son bolas así, vienen para pasar el jabón por el cuerpo, ¿sí? Ahí me hicieron un par. Bueno, son unas esponjas así y tienen es para que sea una imagen clara. Bueno, una vez una amiga de Estados Unidos nos regaló a nosotros 2 de esas. Y bueno, mi mamá, primera vez que veía esas cosas y dijo, ¿para qué será esto? Adivinen lo que hizo. Las mandó a Salem y a Jafi, a mis 2 hermanas, a la escuela, amarrándoles el pelo con las esponjas. Pensó que eran pichicas. Pensó que eran gogosos, no sé cómo le dije. Las mandó al colegio con esas esponjas y después se enteró, claro, que eran esponjas. Y la risa que causó. Pero a lo que quiero llegar es que no queremos terminar como esas esponjas nosotros, en el lugar equivocado, lejos del propósito para el que fuimos hechos parte del cuerpo de Jesús. No queremos terminar como esas esponjas en las cabezas de mis hermanas, lejos del propósito para el cual fueron diseñadas. Voy a leer un versículo que está en Primera de Pedro, para los que están anotando, Primera de Pedro 2, estoy en Segunda de Pedro, Primera de Pedro 2, versículo 9 dice, más vosotros, ¿no? Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando me habla de pueblo adquirido, quiere decir que he sido adquirido por una conquista. Y Dios nos ha conquistado con su amor. De tal manera amó Dios al mundo, dice, que envió a Jesús para salvarme. Y porque me salvó, me adquirió. Y porque me adquirió como propiedad suya, veíamos también el sábado pasado que somos legalmente propiedad de Dios. Entonces ya no vivo para mis propósitos, sino que vivo para los propósitos de Dios. Y como iglesia, mi propósito es santificar a mi hermano y a mi hermana y ser santificado. Sin más que decir, quiero que estudiemos 3 funciones principales de la iglesia, 3 funciones principales del cuerpo. 3 funciones nuestras que deberían funcionar a la perfección. Pero tristemente quizá hemos olvidado esas funciones y por eso quiero recordar estas 3 funciones. Que yo creo que si las practicaríamos a estas 3 de manera consciente, activa y constante, estaríamos hoy mucho más cerca de ser cuerpo de Cristo de lo que estamos respecto a la voluntad, a lo que Dios quiere con nosotros. Entonces, la primera función que vamos a estudiar esta noche es la función de reconciliar. Reconciliar. Acompáñenme ahí a 2 de Corintios, ahora sí. 2 de Corintios. Somos parte del cuerpo de Cristo para reconciliar. 2 de Corintios, capítulo 5. Escucha bien, ¿no? 2 de Corintios, capítulo 5, versículos, vamos a leer desde el versículo 17 hasta el 21. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En este pasaje aparece muchas veces la palabra reconciliando, reconciliación, reconciliados. Y me habla de que yo he sido reconciliado con Dios. Esto también me habla de lo dormida que está hoy la labor de reconciliar a otros por medio del evangelio por el cual tú y yo fuimos reconciliados con Dios. Tristemente está dormida hoy esta labor en las iglesias, la de reconciliar. Ahí dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, como si Dios ruega por medio de nosotros a los demás y le dice, reconcíliense conmigo por medio del evangelio. Pero esto me habla, esta función me hace ver que quizá esta función está dormida en mí y en nosotros como cuerpo de Jesús. Así como nosotros fuimos reconciliados, debemos reconciliar a los demás. ¿Cómo? Con la misma verdad con la que fuimos reconciliados. Y es esta la verdad, que al que no conoció pecado, dice el versículo 21, a Jesús, que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Un versículo que cuenta toda la verdad. Es tan triste porque es como si no en lo que nosotros estamos disfrutando hoy al ser reconciliados. A veces somos tan egoístas, la vergüenza como excusa y usamos un montón reconciliar a los demás, rogar a los demás que se reconcilien con Dios, anunciándoles el evangelio, el mensaje reconciliado a nosotros, que Cristo para en cuanto a los otros, sino que dentro, ¿sí? Nosotros que formamos parte del cuerpo, seguimos siendo pecadores, pecadores perdonados, pero seguimos siendo pecadores. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la iglesia, por lo que somos pecadores, existen muchas probabilidades, es decir, es muy probable que existan discusiones, pleitos, enemistades y roces, porque somos pecadores. Y esto es muy probable dentro de la iglesia. Entonces, debemos recordar una verdad, que no solo tenemos que reconciliar a los de afuera, no solo tenemos que rogar a los de, vamos a decir, los de afuera, estoy hablando del cuerpo, ¿no? Nosotros somos parte del cuerpo, los que no son parte del cuerpo, no solo debemos rogarles a ellos que se reconcilien, sino que también nosotros debemos estar en un constante estado de reconciliación los unos con los otros. Miren lo que dice Mateo. Les animo a que lean, ¿no? Mateo 18. Lo vamos a leer rapidito, ¿no? Porque estamos ahí pilas, bien despiertos. Pero miren lo que dice Mateo 18. Mateo 18. Versículo 21
en adelante. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le dijo. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía $1.000.000, vamos a ponerlo así para que entiendan. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, $100, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Dice, la ley de la reconciliación es el título. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, esta labor no es solo para con los que no conocen a Cristo, para con los que no disfrutan de la paz con Dios, sino para nosotros, hermanos y hermanas, para nosotros que somos miembros del cuerpo de Jesús. Somos pecadores, hay enemistades, hay roces, no conozco la situación de cada uno, pero seguramente llegas a la iglesia y tienes tu grupito, y porque quizá el otro no te cae o hizo algo que no te agradó, reconciliémonos. Reconciliémonos. Recuerden que hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta responsabilidad es los unos con los otros y siempre que hablamos los unos con los otros, hablamos de iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, hablamos de medio, un medio divino para santificarnos, para apartarnos hacia los propósitos de Dios, que son, en primer lugar, la reconciliación, la función de reconciliarnos y de reconciliar a los demás con Dios. La segunda función vital que debemos cumplir como iglesia, y a lo mejor andamos medio flojitos o muy flojos, es la función de restaurarnos los unos a los otros. Tengan esto en mente, como vimos, ahí está el restaurarnos los unos a los otros. Como dije anteriormente, seguimos siendo pecadores, seguimos pecando y el pecado tiene su consecuencia. Nos destruye, literalmente nos destruye y nubla por completo la posibilidad de vernos
como instrumentos útiles en las manos de Dios. Recuerden a Pedro ahí en Juan 21, ¿no? Después de haberlo negado 3 veces. Estaba frustrado, había vuelto a lo que él hacía. Jesús le dijo, vas a ser pescador de hombres. Murió Jesús, él lo negó 3 veces y no estaba pescando hombres, volvió a ser pescador de peces. Y ahí se encuentra con Jesús en la playa. Y Jesús lo llama y le brinda otra oportunidad. Y eso es restauración. Pero a lo que quiero que veamos primero es que el pecado, los fracasos desaniman, destruye y nos quita todas las ganas de poder ser y de ser instrumentos útiles en las manos de Dios, de servir a Dios. Pero Jesús le dijo, sígueme. Pedro, fracasaste, está bien, me negaste 3 veces, ya sabía que me ibas a negar, seguime. En Jeremías, el libro de Jeremías, capítulo 15, obviamente el libro habla de Jeremías y su ministerio, ¿no? Pero ahí en el versículo 19 del capítulo 15, Dios le dice algo a Jeremías. Y para que entren un poquito en contexto, Jeremías se sentía todo un fracasado, porque en todo el tiempo que él anunciaba la palabra de Dios para que el pueblo de Israel se convierta de sus pecados, para que se aleje de sus pecados, no había habido ni un solo fruto. Y entonces él decía, Dios, ¿para qué otra vez? Nadie se está convirtiendo. Y estaba frustrado y estaba roto. Generalmente cuando en la Biblia se utiliza la palabra restauración o restaurar, habla de algo roto. Y Jeremías estaba roto por el desánimo, por el fracaso, quizá por el pecado, porque seguimos siendo pecadores. Pero ahí en el versículo 19 le dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Porque la actitud de Jeremías era, Señor, ya no te voy a servir, ya en vano te estoy sirviendo, nadie se está convirtiendo. Estaba nublado de ver, de poder verse a sí mismo como un instrumento útil en la obra de Dios. Y Dios le dice, estás mal, pero si te convirtieres, le dice, si cambias esa manera en la que estás pensando, porque, a ver, entiendan un poco, Dios le dice, para mí no eres un fracasado, tú me estás obedeciendo, no importa si no hay frutos, tú me estás obedeciendo. Y yo te voy a recompensar por obediencia y no por frutos. Convertite, le está diciendo. Si te convirtieres, vamos a seguir leyendo, yo te restauraré, dice, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, dice. ¿Y saben qué es lo precioso dentro de todo lo vil que estaba pasando en la vida de Jeremías? Lo precioso es que él estaba obedeciendo y que Dios admira la obediencia. Lo único que pide de nuestra parte es obediencia. Y le dice, entresacá eso, y dice, entresacá esto precioso de lo vil, entresacá que yo te quiero usar. Entresacá lo hermoso que yo te estoy ofreciendo restauración. Estás roto, pero te quiero restaurar. Te quiero volver a poner de pie. Jeremías estaba roto y Dios le abrió una puerta gigante hacia la restauración, así como a Pedro también. Un Dios de oportunidades tenemos. Acompáñenme a Números, el libro de Números, capítulo 35. Números, capítulo 35. Éxodo, Levítico, Números. Capítulo 35. Versículo 6. Bueno, vamos a entrar un poco en contexto también para que entiendan
y creo que hemos hablado de esto también el sábado pasado, tocando el tema relacionado a las escrituras. Los levitas eran una de las 12 tribus de Israel que tenían la responsabilidad de ser sacerdotes, de acercar espiritualmente al resto de las tribus hacia Dios, de santificar, vamos a decir, de santificar al pueblo de Israel para los propósitos de Dios. ¿Se entiende? Y va a hablar un poco en cuanto a órdenes que se les da a los levitas, órdenes de parte de Dios, ¿no? Y ahí el versículo 6 de los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas daréis 42 ciudades, 48 ciudades para que las ovejas, el ganado pasten, ¿no? Creo que se dice así, paste, o paste, no sé. Y en cuanto a las ciudades que les daréis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará, porque la heredad de los levitas era, no vimos el sábado, mejor dicho, el domingo vimos hablando de en cuanto a los levitas, ¿no? La heredad que tenían los levitas era de las ofrendas del resto, ¿no? Del resto de las tribus. Y entre eso que tenían que darle ciudades de refugios. Las ciudades de refugio tenían un propósito, que era, dice, para el homicida, para que... ¿Y saben cuando iba allá con quién se encontraba? Con levitas. ¿Y saben cuál era el propósito de los levitas? Santificar al pueblo. ¿Sí? Realmente habían cometido asesinato o algún pecado, un pecado por accidente, vamos a decir. Entonces, ellos podían huir a las ciudades de refugio para encontrar, ¿qué? Restauración. Para encontrar la palabra de Dios y para poder levantarse, para poder animarse por medio de la palabra de Dios al escucharla de los levitas. Nosotros también hoy debemos ser ciudades de refugio. Que las personas desanimadas por accidentes y fracasos en la vida cristiana sepan que en nosotros van a encontrar un refugio restaurador. Esa era la función de aquellas ciudades. Y hoy nosotros debemos ser esas ciudades. Debemos saber reparar lo que está roto por medio de la palabra de Dios, que es útil, dice, para restaurar, para corregir, dice. ¿Sí? Ahora, algo a tener en cuenta en esto de restaurar, hay algunos consejos que nos da la Biblia y nos dice cómo debemos restaurar, ¿no? En primer lugar, si te convirtieron, le dice, tiene que haber un cambio de mente, le dice a Jeremías. Estás pensando mal, pero si cambias tu manera de pensar, yo te restauraré. Es una manera en la cual debemos restaurar, ¿no? Convencer a la conversión, al arrepentimiento de la persona. Proverbios 16, ¿sí? Vamos a ver otra cualidad de la restauración, de cómo debemos restaurar. Proverbios capítulo 16. Espero que sigan ahí conmigo. Este tema está interesante, apasionante. Y después lo pueden ver en YouTube si se durmieron. Proverbios 16, versículo 6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Bueno, si tenemos un temor de Dios, vamos a apartarnos del mal, pero vamos a caer, seguimos siendo pecadores. Y la manera de corregir es con misericordia, esto es un amor a pesar de lo que sea, y verdad, la palabra de Dios.
Ahora, esto no quiere decir que va a ser todo, sí, sí, bien, caíste, sí, de una manera así, ¿no? Dice que la palabra de Dios es útil para corregir y nosotros debemos saberla usar para eso, pero ¿cómo? Con misericordia. A lo que quiero llegar es que la calidad con la que debemos restaurar es con la calidad de amor con la que Dios sabe corregir nuestro pecado y la calidad de verdad con la que lo hace. Y al hacerlo así vamos a ser buenos imitadores de Dios como hijos amados. No saben cuántas veces Dios ha pasado por alto tu pecado. Gracias a Cristo. Infinitas veces, incontables. Ya ni tú te acuerdas cuántas veces fracasaste en la vida cristiana, caíste. Pero Dios pasó por alto todas esas ofensas. Por amor a ti, sí, pero por el sacrificio de Jesús. Debemos recordar la calidad con la que debemos corregir el pecado. No es solo pasar por alto la ofensa, ¿no? Sino corregirlo, ¿sí? Dios nos corrige, nos muestra la verdad, dice, con amor. Y eso duele. No necesariamente siempre es bonito. Cuando nos dicen cosas que no queremos escuchar, duele, pero nos lleva hacia un cambio, hacia una restauración. Proverbios capítulo 19, versículo 11 dice, la honra del hombre está en pasar por alto la ofensa. Y esto no quiere decir que no corrijamos el pecado, debemos corregir el error. Y eso es parte de la restauración los unos a los otros. Voy a terminar esta segunda función de restaurar con un versículo. Entonces ya vimos una función. La primera función que vimos es la de reconciliar. Ya sea reconciliar al que no conoce del amor de Cristo por medio del Evangelio con Dios o reconciliarnos con el hermano o hermana con el cual tengamos algún roce, alguna diferencia. Y ahora estamos viendo la segunda función que es la función de restaurar. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo quiero hacer una invitación especial aquí. Al principio de la reunión hablábamos, ¿no? ¿Por qué Nito y Carlitos no se conectan? ¿O quién más era que no se conectaba? Ciro, ¿no? Pero los lunes nos juntamos con los hombres y creo que los martes las chicas se juntan, no estoy muy seguro, pero es una buena manera de practicar esto de restauración cuando vamos a confesarnos los unos a los otros. Si nos confesamos con Dios, Dios, hice esto, admito que hice esto, perdóname. Y Dios nos perdona, pero hay una herida. Y para sanar esa herida, dice, confesaos los unos a los otros, porque Dios nos ha capacitado con el poder de restaurarnos los unos a los otros, de sanar heridas, de sanar eso que está roto. Y por eso nos reunimos los lunes, los chicos están invitados los lunes cada 2 lunes, ¿no? Lunes por medio. Y José decía, se me hacen largos esas 2 semanas, así que hay que ver de quizás hacerlo cada semana, no sé, pero es hermoso esa función de restaurar, de poder ser instrumentos de restauración en las manos de Dios. Y ya vamos a hablar más adelante en cuanto a la oración, que es poderosa. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¡Wow! Pero más adelante vamos a tocar este tema de la oración. La tercera función que como iglesia debemos aplicar, debemos practicar, es la de crecer.
crecer. Es la de no ser oidores olvidadizos nada más, sino el ser hacedores de la verdad que conocemos. Ahí en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Versículo 25, el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, doblemente feliz en lo que hace. La tercera función de la iglesia es crecer, y hay una clave que debemos tatuarnos en la cabeza y en el corazón, metafóricamente, y es la de la obediencia. La clave del crecimiento está en obedecer a lo que nuestro Padre Celestial nos dice. El cuerpo no crece si no obedece lo que dice Jesús. Acompáñenme a Juan, capítulo 8, versículo 28. Está hablando Jesús. Es un pasaje hermoso. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 8, versículo 28. Dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Jesús dijo, yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Repito, hago. Y ahí está la clave, en ser hacedores de lo que sabemos que tenemos que hacer. Y Jesús lo hacía desde niño, era algo que caracterizó su vida. Y quizá la razón por la que fue tan influyente, más allá de que sabemos que era 100% Dios y 100% hombre, ¿no? Porque él fue humilde, dice que se humilló hasta lo sumo. Y fue algo que lo caracterizó, el hecho de crecer. Anótense ahí en Lucas capítulo 1, versículo 80, en Lucas capítulo 2, versículo 40 y el versículo 52, dice que Jesús crecía no solo en estatura, sino en conocimiento, gracia y sabiduría para con Dios. Dice que crecía en el espíritu también en esos versículos. Y era porque él entendía y hacía lo que el Padre le enseñaba. Decía lo que le enseñaba y hacía lo que le pedía. Y es algo que hemos olvidado como iglesia, la función de crecer y la clave que es obedecer. La iglesia, es decir, nosotros debemos estar tan bien nutridos de la palabra de Dios y equipados de la armadura de Dios, que podamos ofrecernos a nosotros mismos como medios de crecimiento para la santificación hacia los demás, los unos con los otros. Que seamos de constante recuerdo de la voluntad de Dios para la vida de cada creyente. Presten mucha atención a lo que voy a decir, ¿sí? Nuestro crecimiento, tu crecimiento, mi crecimiento no debe depender únicamente de la palabra de Dios que escucho los sábados y los domingos. Nuestro crecimiento debe estar comprometido no solamente con los sábados y los domingos, sino con cada día personalmente con Dios, porque tenemos la Biblia, porque tenemos a su Espíritu vivo en nosotros. Tu crecimiento y mi crecimiento debe estar comprometido no solamente con recibir alimento, sino también con dar abundantemente alimento nutritivo y espiritual. De tal manera que el día que deje de hacerlo, me sienta inútil por no tener nada que dar, Si no me comprometo
a recibir desesperadamente de Dios cada día alimento, no voy a poder dar nada que sirva para el crecimiento y santificación de mis hermanos y hermanas. ¿Cuánto quieres de Dios? Alguien una vez dijo así: tienes de Dios lo que quieres de Dios. Tienes de Dios lo que quieres de Dios. Si quieres poco, vas a tener poco y también poco para ofrecer. Y si quieres mucho y buscas mucho, vas a tener mucho para ofrecer. Y vas a ser un medio de crecimiento para la santificación en la iglesia increíble, increíble. Y la iglesia necesita que yo despierte a esta realidad y que tú despiertes a esta realidad de que somos desobedientes y necesitamos obedecer. Acompáñeme ahí a el Salmo capítulo 145. Me encantó la primera vez que escuché esto, me hizo reflexionar bastante y me dolió, ¿sí? Porque la verdad dice que corrige, con amor, pero duele. Salmo 145, versículo 18, dice Dios: cercano está Jehová a todos los que le invocan, coma, a todos los que le invocan de veras, dice. Este versículo me enseña que hay muchos que no le buscan de veras. Le buscan, dicen, ah, sí, Dios, Dios, un Dios de bolsillo. Pero Dios está cercano, dice, a los que le buscan. Pero no solamente le buscan de veras, dice. Quieren tener mucho de Dios, no se conforman con poquito, no se conforman con los sábados y los domingos, quieren cada día, porque entienden que son un medio como cuerpo para santificar la iglesia, que somos nosotros, para santificar al creyente. Tú y yo somos la iglesia que Jesús estableció, el cuerpo de Jesús, y debemos cumplir estas funciones: reconciliar, restaurar y recer. Quería que todas sean con R, pero no me funcionó. La tercera es crecer. Crecimiento. Y voy a hablar ahora acerca de la oración que dije que iba a hablar más adelante. Pero nosotros debemos acostumbrarnos a vivir vidas donde oramos sin cesar. La Biblia dice, orad sin cesar, de estar siempre gozosos, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cómo orar sin cesar? Toda la oportunidad, todo el día puedes estar orando, porque es una conversación con Dios. Y la razón por la que oramos es porque la oración eficaz puede mucho, dice Santiago, capítulo 5, versículo 16. La oración eficaz del justo puede mucho. Y saben, debemos orar antes de reconciliar. Dios, yo te pido por el corazón de esta persona que no conoce de ti, que está dándote la espalda, pero yo te pido que tu palabra, que el evangelio penetre su corazón de tal manera que se humille, de tal manera que te reconozca como el único Salvador. Dios, yo oro por mi primo, prima, hermano, hermana, papá, amigo. Si no oramos, entonces la reconciliación va a ser algo en nuestros esfuerzos. Y en vano hemos visto los medios de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. En vano. Si no oramos, entonces estamos descansando en nuestro esfuerzo, en querer tener el control nosotros. Y no es así. Dios nos manda a descansar en el poder del Evangelio, es decir, su mensaje, es decir, su palabra, y en el poder de su persona, que es el Espíritu Santo, que convence a los demás de pecado y de justicia. Pero no solamente orar antes de reconciliar, sino también orar por el hermano con el cual estás enemistado. Dios, no lo soporto. Tengo un roce con él, con ella, y realmente no me lo trago. Yo te pido que cambies mi corazón, que pueda mostrarle amor así como tú me muestras amor cada vez que te fallo. No solo al reconciliar, sino al restaurar. Dios, Salem compartía el otro día,
eh, que hay, o sea, hay oportunidades de restauración hacia muchas chicas, pero que realmente a veces se hace difícil. Y es por eso que tenemos que descansar en el poder de Dios, en que Dios es el que restaura y no nosotros. Dios, yo te pido por tal persona, está destruida por el pecado, pero yo le quiero mostrar tu amor. Le quiero mostrar que puede corregirse por medio de la Biblia. Dios, yo quiero descansar en tu poder, en el poder de tu palabra y en el poder de tu Espíritu Santo para restaurar a esta persona. Ayúdame a esconderme bien detrás de la cruz y a no vanagloriarme, sino a exaltar la obra de Jesús, el perdón de Jesús. Pero no solo para restaurar, sino que debemos orar para crecer. Dios, soy desobediente, soy terco, soy necio, tengo el corazón duro y sigo cayendo en lo mismo una y otra vez. Pero te pido que transformes mi corazón con tu verdad, que me ayudes a ser un hijo obediente. Estoy en cualquiera, realmente estoy muy lejos de la voluntad tuya para mi vida, estoy muy lejos de tus propósitos, lo reconozco, lo admito, pero no quiero seguir así porque no me va a llevar a ningún lado. Perdóname y corrígeme, restáurame y ayúdame a crecer. Oramos. Dios, gracias por la Biblia, gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu vivo en nosotros, que nos da el poder de hacer lo que es imposible para nosotros. Perdonar al que nos ha hecho mucho daño, reconciliar, restaurar, crecer. Pero también gracias por tu palabra que nos guía a hacerlo de una manera efectiva. Gracias por cada chico, chica que se ha podido conectar esta noche. Te ruego que esta verdad quede clavada en sus corazones y que puedan haber cambios para la santificación de tu iglesia esta noche. Y por medio de la santificación para el crecimiento. Y no hablamos de número, hablamos de corazones transformados, corazones arrepentidos, corazones dispuestos a vivir para ti. En el nombre de Jesús, gracias por escucharnos. Amén.